Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Esperemos que estén todos muy bien en esta tardecita lluviosa. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra charla Hablemos sobre discapacidad, que se lleva a cabo el último domingo de cada mes en el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. El día de hoy tenemos a dos invitados. Muy bien preparados, con una plática muy interesante, la dinámica familiar del sordo. Vamos a conocer un poco más sobre este tema. Les agradecemos muchísimo el haber aceptado nuestra invitación, que estén por aquí, con Comunidad Estanquillo y con Inclusión Creativa, a quienes también agradecemos su participación, su colaboración en la realización de este proyecto. Sin ellos no podríamos estar haciendo todo esto. A nuestras intérpretes en lengua de señas, a Centeotl y a Miriam Cuellar, directora también de Inclusión Creativa. Y bueno, pues les damos les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes por aquí en Zoom y en Facebook también. Les pedimos que nos dejen sus comentarios, preguntas, para que nuestros dos ponentes al final de la sesión pues nos resuelvan dudas o nos hagan algún comentario de algo que les haya surgido dentro de su plática. Aquí en Zoom, por favor, nos avisan si es necesario prender el micrófono o la cámara en caso de que tengamos personas sordas para poder contestar sus preguntas. En Facebook lo mismo, nos pueden dejar sus comentarios o entrar a la reunión del Zoom. Por ahí tenemos el ID y el password para que puedan acceder. Y bueno, pues antes de empezar, les voy a presentar a Anel y a Rubén. Vamos a conocerlos un poquito más para que pues vayamos entrando en confianza y vayan soltando preguntas, comentarios y todo lo que quieran saber acerca del tema. Entonces, bueno, les voy a presentar a Rubén Fernández Álvarez. Actualmente estudia la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Terminó la licenciatura en psicología y actualmente realiza una investigación sobre la psicodinámica psicoanalítica en la familiar con el integrante discapacitado. Tiene la experiencia de formar parte de grupos con discapacidad auditiva en IPLEAP. Forma parte de un grupo llamado PSICA, donde se desempeñó como psicólogo en el ámbito de contención emocional en intervención en crisis derivado de COVID-19 en el 2020. Le gusta actualizarse constantemente y es por ello que desde el 2018 a la actualidad ha participado en coloquios nacionales e internacionales con temas como parentalidad, dinámica familiar, psicopatologías, etc. Muchas gracias, Rubén, gracias por aceptar la invitación y pues bueno, ya aquí te estarán dejando preguntas, comentarios hacia el final de la sesión. Y pues bueno, ahora vamos con Anel Hernández Sandoval. Nació en Xochimilco, en la Ciudad de México. Realizó sus estudios de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Actualmente trabaja para Proyecto Nuevo Maestro en el proyecto Educación Remota en el estado de Colima. Es fundadora del Centro de Atención Psicológica para el Sordo y su familia, donde apoyan a personas sordas a reconocer sus emociones a través de talleres y terapias desde el 2018 a la fecha. Es intérprete para Google for Education y diversos espacios con organizaciones de la sociedad civil. Es conferencista y taller en temas de inclusión, medio ambiente, voluntariado, salud mental y emprendimiento social. Es aficionada a las bellas artes, visita museos, cine de arte, le gustan las bugambilias, su pasatiempo favorito es investigar y la música es su mejor aliada. Muchísimas gracias, Anel, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias también por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, les dejamos el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Si nos pueden apoyar compartiendo la pantalla, por favor.
Bueno, el tema es la dinámica familiar en el sordo. Fue escogida así por las dos expertise que tanto Anel como yo tenemos. Tiene un poquito, ella más, de hecho, en el aspecto del sordo. En la dinámica familiar he tenido la fortuna de hacer investigaciones. También es parte también de una tesina. Entonces dijimos, vamos a unir fuerzas y vamos a ver, a exponer todo esto. Y ojalá les guste, y cualquier pregunta estamos nosotros también para contestarlas. Partimos desde qué es la familia, ¿no? La familia es una unidad básica, o sea, partimos desde ahí todos, llámese papá, abuelo, tíos, tías, y es una unidad básica, pero de desarrollo emocional, desarrollo también físico, donde puede haber tanto la familia que puede enfermar, tanto también puede ser impulsora también de salud. Y también se parte de un título que se llama la pareja. La familia está hecha de una pareja, tal cual. Y la pareja fue hecha de una familia. Entonces, cuando tenemos esta apertura, tenemos dos familias que hacen una familia. Entonces, en primer lugar, tenemos en la pareja las motivaciones del por qué fueron pareja, el vínculo que después vamos a hablar de qué es lo del vínculo, pero tal cual el vínculo que los hace ser pareja, y las fantasías también conscientes e inconscientes de por qué tienen una familia. Y a partir de ello ya se desenvuelve tanto la salud o como tanto la enfermedad en la familia. Justamente podemos compartir nosotros que es muy importante la comunicación, ¿no? Ya obviamente cuando queremos o deseamos tener una familia, la comunicación es primordial. ¿Por qué? Porque viene esta parte de planificar cuántos hijos vamos a querer, cuántas personas van a estar participando, ahora sí que al final dentro de una familia también se involucran los abuelos, también se involucran los tíos en el desarrollo del niño o la niña que va a tener este nuevo núcleo familiar, ¿no? Y también esta parte de alteraciones familiares, reconocerlas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que hay complicaciones, ¿no? Hereditarias, enfermedades mentales que ya vienen dentro de la familia, problemas comunicacionales, incluso también esta parte de no reconocer o aceptar que estamos repitiendo ciclos. Entonces, todo esto, todo lo que arrastramos dentro de la familia, tenemos que observarlo, ser conscientes y poder tener un acompañamiento psicoterapéutico desde ese momento, ¿no? Incluso como pareja y poder acudir a terapia de pareja. Entonces, aquí quisimos retomar un poco de la planificación familiar y las alteraciones familiares para recalcarles la importancia de que nosotros vemos la salud mental desde el inicio, desde la pareja, desde la familia, ya para esta decisión de tener un hijo. Siguiente, por favor. Y justamente, ya que decidieron tener hijos y dar la sorpresa de que dentro de esta familia nace o reconocen que una persona tiene discapacidad, un niño de 1 año, 2 años, o a los meses, o a los días, o en el momento que el doctor detecta que es sordo, tiene una discapacidad auditiva, entonces, así denominada socialmente, y podemos definirlas en diferentes tipos de discapacidad, que es la hipoacusia, que esta puede ser por transmisión, puede ser neurosensorial o mixta, y también la cofosis, que es la sordera profunda. Entonces, aquí podemos ver causas, las causas cuáles son genéticas o adquiridas. Aquí es importante reconocer que esta parte de las causas genéticas vienen desde nuestro árbol genealógico, visualizar cuántas generaciones son de sordos las que nosotros ya jalamos. Cuando nosotros tenemos una pareja, tenemos que plantearle también que existe esa posibilidad de que nuestro hijo nazca sordo por esta herencia genética, para que también a esta persona le quede claro y no tenga ese miedo de que pueda nacer un hijo sordo
y se separe, porque sucede mucho, ¿no? De que nace el hijo sordo y viene la parte de las culpas, pero ese es otro tema. Y esta parte de la causa adquirida, quizá por enfermedad, quizá por algún medicamento, quizá por fiebre, quizá por alguna complicación justamente en el parto, ¿no? Porque a veces se comentaba que cuando se usaban los forceps, obviamente comprimía la parte craneal y entonces al comprimir, como esta parte es muy débil del cráneo, pues obviamente sufrían una alteración, ¿no? Y perdían la audición o se veía como muy forzado, más bien se observaba el debilitamiento auditivo. Siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿se nace o se adquiere la sordera? Al final pueden ser cualquiera de estas dos formas en las que se puede adquirir la discapacidad auditiva. Se puede nacer con la discapacidad o se puede adquirir. Ya que nosotros lo tenemos claro, ahora podemos pasar al siguiente paso. Ya sabemos que nuestro hijo tiene discapacidad auditiva, ya sea en la edad que sea, al primer día, en el primer instante que el doctor nos dice, o al año o a los 2 años. Pero en el momento que nosotros ya sabemos qué va a suceder con la dinámica de nuestra familia, qué va a proceder. ¿Nos puedes compartir este tema, Rubén? Siguiente, por favor. Así como los temas que has expuesto, también en la discapacidad familiar podemos vernos como familia como sumisos o asumir. Entonces, sumisos puede darse cuenta de que el problema a veces lo ven, o también la situación, entonces nos envuelve, entonces todos somos parte del problema. O la otra, también asumir, que es asumir la discapacidad, verlo como una realidad de lo que está pasando y después de ahí crear opciones y crear acontecimientos que tanto la familia como también el discapacitado puedan tener a lo mejor una vida un poco más fructífera, por así decirlo. ¿Puede dar la otra diapositiva, por favor? Ok. Hablamos de continente y contenido. En psicología hablamos de continente y contenido cuando el continente es la familia y el continente es todo lo que la familia nos puede dar y el contenido es cómo todo lo que nos está dando la familia lo podemos interiorizar. Entonces, aquí es muy importante porque cuando la familia es emocionalmente empática, se puede dar el afecto, pero también está en el discapacitado el cómo lo recibe el afecto y también cómo lo interpreta y con base de eso decir cómo lo da, ¿no? La familia a lo mejor le puede dar conscientemente un afecto y él a lo mejor lo interpreta de diferente manera y entonces a la de vuelta está el cómo lo da. Entonces también es muy importante el tener como esta empatía emocional, que lo vamos a ver un poco después, pero también ser en la familia ese contenido, esa, esa base donde él pueda no solo desahogarse emocionalmente, sino partir de ahí para poder a lo mejor tener una vida más emocionalmente con más herramientas, por así decirlo. La siguiente, por favor. En la dinámica familiar, en psicología también tomamos de otras materias. En esto sería como la física. En la física existe la ley de la entropía. Ya hemos escuchado que la ley no, la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Y aquí pasa lo mismo en la dinámica familiar. Cuando la dinámica familiar tiene un equilibrio, entre comillas, la energía que invierte, como también lo que determina la conducta de la familia, cuando viene esta discapacidad, no la corrompe, sino más bien se empieza a transformar. Entonces empieza a transformar tanto para la salud o tanto para la enfermedad, tanto también para poder hacer algo como para poner, nos estanquemos ahí. En este tema como la sumisión y asumir, está mucho eso, cómo como familia lo vamos a transformar.
Y aquí hay algo muy importante, los hijos. En los hijos también podemos ver, aunque suene muy seco este aspecto, el por qué los tenemos. ¿Cuál es la motivación para nosotros tenerlos? Y también si el hijo es un objeto o un sujeto. Cuando hablamos del hijo que es un objeto, es una extensión de nuestro propio narcisismo. ¿Qué es esto? Que nos pegamos tanto a la discapacidad que no podemos también diferenciar entre la persona de discapacidad y también entre nosotros. Entonces lo que hacemos es la discapacidad volverla dependiente o independiente, o a veces codependiente. Entonces es muy importante saber dónde estamos colocados como familia, qué le estamos transmitiendo al hijo y qué nosotros vamos a empezar a hacer para nosotros vernos la discapacidad como en la adolescencia. Todos cuando cuando un adolescente pasa por la adolescencia, nos toca esa parte adolescente que a lo mejor no pudimos resolver. Entonces, es muy importante, como lo decía Anel, en esta parte de la psicopatología, en esta parte de la psicología, que cosas que a lo mejor no podamos resolver, también lo podamos resolver a lo mejor en una consulta. Cosas que a lo mejor sabemos que es de uno, también como en una consulta. Porque a veces la discapacidad, verlo desde una disminución de una capacidad, también nos disminuye también emocionalmente u otros aspectos. La otra diapositiva, de favor. Y aquí obviamente está el duelo y la homeostasis. El duelo, cuando vemos el duelo, es como las palabras lo dice, esta dualidad. El bien, el mal, el que estuvimos en el presente, el pasado como es. Entonces, es muy importante también cómo lo vive el duelo. ¿Por qué? Tenemos en mente que a lo mejor cuando es congénita la sordera, entonces nos anticipan. A lo mejor cuando es bebé, ¿saben qué? Que va a ser sordo, entonces nosotros el duelo lo empezamos como a anticiparnos, pero ¿qué pasa cuando el duelo es un poco más después? Entonces, ese duelo a veces sí es el duelo en el presente o son duelos que nosotros mismos no hemos podido resolver. Entonces, cabe mencionar que a veces el duelo que no podemos resolver realmente cae en este aspecto de la persona, de la discapacidad. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio que da la familia, donde la angustia o no la angustia la empieza a equilibrar con la persona discapacitada. Entonces, es este equilibrio en donde existe la organización y también la internalización de las emociones de toda la familia. Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos de esta dinámica, como ahorita cuando yo le estoy comentando a ustedes del duelo, de la homeostasis, están viendo cómo hay una constante movimiento, como cuando una discapacidad empieza a mover también a toda la familia, pero es muy importante cómo está la familia planteada, que eso lo vamos a ver un poquito después, y cómo también está organizada también la familia, emocionalmente y también estructuralmente. La siguiente, por favor. En este mundo interno del sordo, aquí hay un caso clínico. ¿Qué es un caso clínico? En consulta se vio a una persona sorda, hipoacústica, en donde se puede dar a notar aspectos del mundo interno del sordo. El mundo interno del sordo lo podemos ver en libros, pero también lo podemos tal cual palpar en la persona y el cómo nos dice y cómo lo vive. Anel, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, justamente antes de que sigas avanzando, quería como cerrar la parte del duelo, que es lo que van a vivir las familias, ¿no? En el día a día y no solamente en la discapacidad auditiva, sino aquí podemos hablar de todas las discapacidades, ¿no?
en la cuestión de que va a ser un proceso de aceptación y ese proceso de aceptación va a llevar todos los pasos del duelo y a veces vamos a regresar, ¿no? Ese sentido de frustración, ese sentido de enojo, de coraje que vamos a tener sobre la discapacidad, que también nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestro hijo o hija que tiene la discapacidad. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a centrar tanto en nosotros como padres de familia, en preocuparnos en los medicamentos, en preocuparnos en los aparatos auditivos, en preocuparnos en las terapias, en preocuparnos en otras situaciones, cuando en realidad tenemos que pensar en ellos como personas, en reconocer que son personas al final, con diversas necesidades, con sus diferentes etapas, ¿no? Entonces va a ser un niño, va a ser un adolescente, va a ser un adulto. Entonces tienen gustos en estas etapas. Y justamente con lo que tú comentas de este mundo interno del sordo, si gustas ya puedes continuar. No. Em, en la historia clínica, que es una historia donde el paciente habla de su propia vivencia, de cómo vivió esta parte de la sordera, comentaba mucho, ¿no? El que su familia no son sordos, pero ella sí es sorda. Entonces platicaba un poco sobre la aceptación. La aceptación tal cual la viven, pero también dice pocas veces la comprenden, ¿no? Y después de eso se va hacia la autoestima. Entonces, a veces la primera persona como un objeto primario nosotros le llamamos, que es el primer objeto, que es la mamá, es la persona que nos va a indicar qué está bien, qué no está bien. Ella comenta mucho esto, que es, em, me puede, me puede cuidar, pero a la vez no me puede proteger, ¿no? Y nosotros lo podemos ver como algo igual. Entonces, cuidar, me dice, cuidar es más o menos lo que cualquier persona puede hacer, proteger es tener la conciencia de lo que yo sé, lo que yo tengo para poder hacer algo más, ¿no? Y esto es muy importante porque llega al siguiente tema, que es el contacto con la realidad. Entonces, el mundo interno del sordo lo vive muy a fondo, que a veces no existe como la realidad, sino solamente su realidad. Y también en la familia, cabe mencionar que a veces las familias llevan años y años con la persona con la discapacidad y pueden tener una realidad tal cual de decir, vamos a cambiar toda esta dinámica o a veces no cambiar la familia esa dinámica. Entonces, y eso también le permite que en bases o con bases también de la familia pueda llegar el sordo a una buena sociabilidad. Así es, siguiente diapositiva, por favor. Y justamente, ¿no? Vamos a hablar también de este fortalecimiento de la familia en el mundo interno del sordo, ¿no? Cómo es que va a modificarse toda esta dinámica familiar, de cómo vamos a tener que identificar cuál va a ser la personalidad que va a desarrollar el sordo como una personita más que está dentro de nuestra familia, ¿no? Que nosotros también vamos a observar qué apegos va a tener, hacia dónde, pero también nosotros tratar de no hacer que ese apego sea lo que ahorita denominan tóxico, ¿no? O esta codependencia de la mamá no quiere soltar al hijo sordo porque tiene la discapacidad. Por el simple hecho de que tiene una discapacidad, no lo voy a dejar solo. Y al contrario, estamos haciéndole daño, estamos haciéndole que él no tome decisiones, que no cobre esta parte de independencia emocional inclusive, ¿no? Porque viene esta pregunta de, ¿y tú cómo te sientes? Y tiene 30 años el chico o la chica y voltea a ver a la mamá y al papá así como, pues digan ustedes cómo me siento, ¿no? Porque yo no sé cómo me siento. Y cuando no debe de ser así, cuando el sordo también tiene que ser capaz de reconocer sus emociones. Por lo tanto, estamos hablando de también crearle otras problemáticas. Ya tiene la problemática de la discapacidad auditiva, entonces vamos a generarle una problemática en la cuestión de la inteligencia emocional o no fortalecer esas habilidades emocionales, de que pueda, ahora sí que discernir entre el bien y el mal. Entonces, de momento, no le vamos a dar tampoco ese peso de esas emociones porque creemos que nosotros como padres tenemos que solucionar incluso esos conflictos, ¿no? Y no, al contrario,
tenemos que llegar hasta esta parte empática, a esta parte de decir, es mi hijo, yo también tuve 10 años, yo también tuve 17 años, yo también tuve 27 años, yo también quería tener novio o novia, yo también quería casarme, yo también quería divertirme. Entonces, no, sin limitar, mejor dicho, la discapacidad, sin decir cómo está la palabra discapacidad, esto ya me limita automáticamente. No, tenemos que empezar a quitarlo. Y es una labor ardua, tanto de los padres de familia como el de los hijos, ¿no? Porque no solamente los papás son los que tienen esta palabra al día a día, sino también el hijo, con todas estas problemáticas sociales que se puede enfrentar día a día y cuestiones que puede tener y que externa a la familia y que uno como familia dice, no te preocupes, es que te dicen que tienes discapacidad auditiva, pero no estás sordo. No, tampoco podemos mentirle, ¿no? Sí es cierto que tienes la discapacidad auditiva porque nos ha pasado en situaciones, en casos clínicos, obviamente, que viene la persona acompañada de sus papás y la persona sorda dice, pues es que yo no me siento sordo. Y cuando escuchas el discurso de la familia, pues ahí te das cuenta que la familia es el que ha fomentado esto, por lo tanto no puede crear una identidad de que pertenece a la comunidad sorda o al contrario, simplemente aceptar que es sordo. Y entonces empieza este conflicto, es que mis papás me dicen que no soy sordo, que sí escucho porque uso los aparatos, pero en la escuela se me conflictúa escuchar, no entiendo oraciones, no entiendo significados. Entonces ahí es cuando se confunde la persona, el chico o la chica sorda, dice, entonces, ¿qué soy? ¿No? Pero no quiero ser sordo porque tiene limitantes, porque lo han visto mal, porque veo que hay estas cuestiones negativas hacia ellos, pero no soy oyente porque tengo todos estos conflictos. Entonces, ¿qué identidad tengo? ¿Qué soy? Y esto es muy, muy difícil y ahora sí que nos toca a nosotros como psicólogos poder apoyar y acompañar a estos jóvenes, a estos niños, a estos adultos, a crear su identidad, a fortalecer sus vínculos familiares también y ayudarles en este proceso. ¿Quieres compartir algo más de esta parte, Rubén? Sí, por decir, cuando hablamos de fortalecimiento familiar en el mundo interno del sordo, también igualmente podemos ver que son las herramientas que podemos tener y también sondearnos como familia. La transicionalidad es el recorrido que va a ser de tanto de familia como el mundo exterior. Entonces, es como la familia le va presentando a- al sordo, tal cual, el mundo externo, ¿no? Si hay un poco de angustia, entonces así lo va a vivir la angustia la persona sorda, ¿no? Y hablamos también de la interpersonalidad, que es el mundo interno, que el mundo interno nos va a empezar a hacer cuando empezamos a desarrollarnos nuestra propia personalidad. Entonces, el mundo interno nos va a hacer de acuerdo a cómo fue nos hicieron transmisibles los afectos y también los miedos, cómo lo vamos a externar. Hablando también por esta parte del vínculo y doble vínculo, el vínculo es, y no se debe confundir mucho con el apego. El apego tiene más sustancia. El vínculo es lo que hacemos a lo mejor y con una persona que apenas acabamos de conocer, nos saludamos 3 veces al día y ahí nos vemos, ¿no? Y existe también este vínculo donde a veces en una pareja puede haber mucho vínculo y nada de apego. O en la familia con el sordo puede haber mucho vínculo, pero tampoco nada de apego. Entonces, el vínculo puede verse como un vínculo directo, o sea, de lo que estamos expresando, no los entiende la persona, o también hay otro que es un doble vínculo, que es una ambivalencia, donde el placer está en contra de la culpa. Entonces, este vínculo lo que hace para el sordo es que a veces en la sociedad muestran como algo bueno y entonces la familia lo muestra como algo malo. Entonces, con este aspecto de pertenecer a la familia, también pierde esta sociabilidad, ¿no? Cuando hablo también, por decir, en esta parte de la llamada, es eso, es como volverse al medio y de ahí indicar su necesidad, ¿no? Porque a veces podemos a lo mejor ser sordos, ser mudos, pero la acción y la actitud todavía es más sorda y todavía es más mudo, ¿no?
Entonces, la actitud es esa parte que podemos accionar para poder lograr algunas cosas, y por eso la llamada es como esto que es: yo estoy en la sociedad, y como estoy en la sociedad, entonces yo levanto la mano y digo: yo quiero esta necesidad contigo, sociedad, para que tú me puedas escuchar. Pero después de esto viene la empatía emocional y la mirada. ¿Qué es esto? La mirada es el primer contacto que la madre tiene con el hijo. Como nos mira nuestra madre, como nos mira también nuestra familia, es como estamos mirando también el mundo de afuera, y como también nos somos mirados hacia adentro. Y esta empatía emocional es esta sintonización emocional. La sintonización emocional es como cuando prendemos el radio y entonces sintonizamos ahí una estación. Entonces nos empezamos a alinear a una estación y ahí vamos, ¿no? Y es a donde es algo muy, 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 muy fortalecido en la familia, porque quiere decir que si hay una empatía emocionalmente y hay una mirada que realmente lo ve en todo sentido: ok, él es discapacitado, con discapacidad, y eres sordo, está bien, pero eres parte de la familia, ¿no? Y eso nos hace a que el sordo, cuando nos vea, esté la familia emocionalmente disponible. Entonces, cuando es emocionalmente disponible, entonces el sordo tiene tanta seguridad que puede partir de la familia para apoyarse algunas veces de angustia y poder salir y estar en el mundo o en la sociedad. Entonces, en esta parte, cuando Anel comentaba del apego, tenemos que ver qué tipo de apego tenemos como familia, porque está el seguro, el que a lo mejor sí extrañamos a lo mejor a la familia, pero podemos esperar, no hay problema, ¿no? Está el ansioso, el que no necesitamos que esté ahí, pero pues queremos que esté aquí, ¿no? Porque me está angustiado, ¿no? Está el inseguro. Entonces, el que nos desvalecemos, en que a lo mejor hay un poco de depresión, ¿no? Y entonces no sabemos qué hacer o qué no hacer. Entonces, y también está el desorganizado, que ya ni quiere la emoción, si bien le va, si quiere entrar a la sociedad, si quiere entrar en la familia. Entonces, cuando hablamos en esta parte del fortalecimiento de la familia y hablamos de estos temas, es algo muy importante para que ustedes como familia, para ustedes también que son parte de una familia, digan: ah, ok, entonces hay que fortalecer un poco el vínculo, hay que, cuando yo le diga a mi hijo o a mi familiar algo, realmente sea con esa intención, con esa emoción, y que de ahí partemos a lo mejor a hacer una nueva acción. Entonces, y también crear un buen apego, porque el apego realmente existe y es más fuerte el apego cuando hay esta sintonía emocional, y esta sintonía emocional hace que la familia también regule a veces algunas cosas, que cuando el sordo se enfrenta a que, oye, él no es sordo, esto es sordo o esto es sordo, el sordo, cuando llega a la familia, regule este aspecto emocional, y si lo fortalece, entonces hay un vínculo más fuerte con la familia, y después de eso hay un apego todavía más fuerte con la familia. La Sí, y siguiente aquí es... puedo rescatar la parte que comentabas de la homeostasis, ¿no? O sea, podemos generar ese equilibrio dentro de la familia donde sin culpa, sin sentimientos de no puedo ir a mi familia y comunicarle lo que siento, no, al contrario, nosotros nos adaptamos también a ellos. Y ahí viene algo muy interesante, la parte de que la familia cuestiona, de tengo que aprender lengua de señas para comunicarme con mi hijo, cuando el hijo ya lo llevan a escuelas donde él aprende la lengua de señas para comunicarse con más sordos, ¿no? Entonces, cuando te cuestiona esa familia eso, es como, claro, la respuesta es un sí. ¿Por qué? Porque es la forma de comunicarse, ¿no? También sucede que puede que la misma familia haya creado como señas básicas o señas caseras, ¿no? Dentro de la misma familia, y también es positivo porque de esa manera se aprendieron a comunicar. Hay algo muy importante que también necesitamos comprender, que el sordo también va aprendiendo conceptos como nosotros. Entonces, si nosotros a veces erramos en ciertos conceptos, por ejemplo, me encontraba mucho que usaban una palabra y el significado era totalmente lo opuesto a esa palabra, entonces, y es muy básico, les doy el ejemplo: disruptivo. Disruptivo se usa en la cuestión de la guerra, ¿no? Esta problemática o situación, más no para algo diferente o raro. Actualmente disruptivo se usa para algo diferente o raro. Entonces es cuando dices, ¿qué pasa con el significado? ¿Por qué no van a la raíz de la palabra?
Y cuando nosotros estamos hablando con un sordo, decimos, ay, sí, es muy disruptivo, muy raro, y es como, o sea, yo no sabía qué significaba eso. Y cuando en la escuela le enseñan cuál es realmente el significado de disruptivo, de repente el sordo dice, o sea, ¿cómo? ¿Cuál es? ¿No? Entonces, no hay que crearles más confusión a nosotros como oyentes al sordo, cuando también nosotros tenemos que estudiar nuestra propia lengua, que es el español, ¿no? Entonces, también tenemos que ayudarlos con esta sintonía de la lengua de señas. Yo les digo que sí a las familias para que aprendan a comunicarse mucho más y mucho mejor con sus hijos y hijas sordas. También cabe Siguiente. mencionar que, perdón, antes de la Sí. siguiente, este, cabe mencionar que cuando hay este fortalecimiento de la familia, cuando se vive la familia como una buena base para el desarrollo del sordo, eh, se vive la familia como sensitiva y responsiva. ¿Qué es sensitiva? Que el sordo sabe que cualquier cosa que va a decir a su familia la va a poder captar y la va a poder también introyectar y también va a tener una sintonía emocional. Y responsiva a que después de todo eso que le diga, van a ver una solución en eso. Entonces imagínense al sordo qué tan fortalecido es. Y si hablamos desde antes, desde un duelo, entonces no solamente van a entender el duelo, sino van a proveer la resiliencia en su hijo para decir, a ver, ya tuviste un duelo, nosotros tuvimos un duelo y como familia, como este aspecto del vínculo, como este aspecto de la empatía, como este aspecto como de poder ser fuente también de regulación emocional, entonces también podemos tener la resiliencia como familia y con ayuda o no, de primero tal cual como verse como familia, tener la realidad de la situación, pero también puede haber una ayuda también como en este aspecto como de un psicoterapeuta a lo mejor familiar o individual, porque cada uno vive, aunque es un duelo, cada uno vive distinto el duelo. Cada uno es así, es como si tuviéramos un traje a la medida. Es un duelo que tal cual es la tela totalmente, pero para cada uno vamos a cortar de distinta manera porque cada quien se mide diferente, cada quien está diferente y cada quien se mueve diferente emocionalmente. Sí, exactamente, ¿no? Y cada quien va a llevar su proceso. Y de ahí podemos ligarlo mucho a la siguiente presentación, bueno, a la siguiente diapositiva, que es la parte de discapacitado e incapacitado. ¿No? Ya estábamos como adentrándonos a ese tema, Rubén. Entonces, cómo justamente hay familias incapacitadoras y que limitan también a los propios sordos, ¿no? Es como, ah, ya naciste sordo, ay, pues ya, no vaya a la escuela, que se quede en la casa. ¿Para qué va a estudiar, no? ¿Cómo va a aprender, no? Si no va a escuchar. Y es como, a ver, espera, ya mencioné antes que hay tipos de sordera, hay hipocúsicos, hay sordos profundos, pero también todavía de estos tipos de sordera hay de niveles de sordera. Entonces, hay soluciones, podemos llegar a ciertas soluciones. ¿Cuáles son estas soluciones? El aparato, la prótesis coclear, ¿no? Y afortunadamente se han llegado a prácticas de política pública que han beneficiado a la comunidad sorda, ¿no? Hace tiempo se manejó la parte de la prótesis coclear, que muchos niños fueron sorteados y beneficiados con esta parte, ¿no? Pero también viene el cuestionamiento de, ¿mi hijo tiene que crecer para decidir usar la prótesis coclear o se lo pongo porque yo quiero que sea normal? Pero al final tenemos que también, volvemos a esta parte de la aceptación y del proceso del duelo, reconocer que sí existe la discapacidad y que solamente tiene un auxiliar o un complemento que hace que su día a día entre o lo lleve a una normalidad. Entonces, al final, ahora sí, aquí, ¿qué tanto compaginas con esta parte de que sí se tiene la discapacidad? Solamente es llegar a esta aceptación, ¿no? Sí, es como también retomando el punto de cuando se tiene un hijo, el hijo con qué motivaciones conscientes e inconscientes lo llevamos a cabo, ¿no? Porque es tanta la carga emocional que le damos al hijo que si hay un desperfecto para ellos, es un desperfecto para toda la familia y hasta la propia persona. Entonces, ahí entonces es como lo decía antes, es una extensión de conmigo mismo, entonces no lo veo como individuo, ¿no? Y entonces la otra persona pues también va a ser muy difícil a lo mejor que se separe de la familia, también va a ser muy difícil que tenga esa individualidad y también va a ser muy difícil que se le inserte
o se inserte, mejor dicho, en la sociedad. Entonces, ahí realmente cuando comentamos esto, como una discapacidad nos hace una incapacidad y después de la incapacidad realmente nos hace no insertarnos en la sociedad y entonces volvemos a regresar a la discapacidad, ¿no? Y se trata de que la discapacidad es un hecho tal cual, pero, pero como se decía en el otro tema, lo asumimos o también nos sumimos también en esa parte como pues está bien, ¿no? No pasa nada. Entonces, sí es muy importante ahorita que estamos viendo la familia con el sordo. Sí, así es. Nada más deja ayudar a mis compañeras a hacer el cambio de intérprete, porque pues, me agrada que ahora sí que todos tengan la información, ¿no? Y esa es la idea. Creo que ya están haciendo el cambio. Nos esperamos un momento. Ya están, perfecto. Vale, gracias. Ahora sí que hay que aprender también a apoyarnos en esta cuestión, ¿no? No solamente es el intérprete que se tenga que fijar, sino también nosotros como ponentes darles ese espacio para que puedan tener el tiempo de los cambios. Y es algo que todavía estamos aprendiendo tanto ponentes como intérpretes a trabajar en equipo y eso me agrada bastante y hay que empezarlo a comentar. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor. Venimos a una parte interesante, que ya es la adaptación familiar en el sordo y la apertura social. Y para esto quisiera que iniciaras compartiéndonos tu pensar en este tema, Rubén, porque sabemos que ahora sí que todo es complicado, ¿no? En la discapacidad, el tema de la familia y la discapacidad en general es todo ahora sí que un bagaje cultural muy amplio, aunque dicen cada persona con discapacidad diferente, dice, es que así yo lo veo como ciego, así yo lo veo con discapacidad física, pero todos concuerdan en la parte del duelo, ¿no? Sí, cuando hablamos, por decir, de la dinámica familiar en la consulta integrativa, y como lo comenté anteriormente, como lo traje a la medida, es hablar desde lo médico, desde lo psicológico, también desde la familia y desde lo social, ¿no? Entonces, cuando hablamos en esta parte de las alternativas sociales, hablamos también de cómo entonces se va a comunicar y cómo como familia nos vamos a comunicar, ¿no? Había una paciente que decía, cuando hablan conmigo, pues realmente se tienen que quitar como el tapabocas, ahorita que estamos en el COVID, porque tengo que ver sus labios para realmente interpretarlo, ¿no? Entonces, esas alternativas sociales también se da a conocer en la familia, como diciendo, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer para que ella nos escuche y también, obviamente, en los labios y realmente podamos nosotros saber, ¿no? Las adaptaciones sociales es un poco de que se habla un poquito más a profundidad después, pero son como gobierno, como asociaciones, cómo es que le van a hacer para que realmente el sordo no se sienta, como algunas veces lo escuché, como una persona que no es ni de este país, ¿no? Y es algo que dices, soy mexicano, soy esto, pero parezco extranjero aquí, porque pues no hay esta adaptabilidad que pueda yo desarrollar tanto en la sordera como yo como persona, ¿no? Y esto crea también una nueva realidad. Entonces, si hacemos todo esto, crea una nueva realidad y entonces la discapacidad es incluyente. Pero aquí es algo muy importante porque la inclusión también tiene que haber de las dos partes. Como la persona sorda que incluye a los demás, como los demás también incluyan a la persona sorda. Porque a veces cuando no hacemos esta sintonía emocional, a veces el sordo se excluye cuando todavía no se es excluido. Entonces también hay que tener estos dos focos para tanto hacer de un lado como para salir del otro. Si quieres platicar un poco de lo más. ¿Vale? Sí, justamente en el tema del sordo y la sociedad, ¿no? Esta parte de no al asistencialismo, sí estoy a favor que se pueda apoyar a las personas con discapacidad con becas, sí, esa es como mi postura personal, pero quisiera que se complementara, ¿no? En esta cuestión de darle habilidades y fortalecerle también diversas áreas, ¿no? Incluso decirle, ok, recibes esta beca, pero puedes tomar como este curso de, puede ser habilidades de laboratorio
laborales. Entonces, eso te va a beneficiar para que puedas encontrar un trabajo y el dinero que te estoy dando sí pueda servir en un primera instancia, pero aprendas a reconocer qué es trabajar, porque pues sí me he topado desgraciadamente en terapia que varias personas sordas dicen, no, pues si ya recibo la beca, pues ya no trabajo, ¿no? Entonces, y no, no es así, o sea, también la familia tiene que ver aquí, ¿no? Es como, pues ya recibe mi hijo beca, ¿ya para qué se va a trabajar? O sea, no, hay que poderle decir el valor del trabajo. También esta parte de poderlos enriquecer con esta igualdad, esta equidad, no solamente de género, sino también en la discapacidad, que todos tenemos que tener estas habilidades desarrolladas y espacios laborales, no solamente en niveles de aseo, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto que hay más trabajos para las personas con discapacidad en limpieza, pero no solamente debemos de fortalecerlo ahí, sino en otras áreas. Hay sordos que admiro y que respeto mucho y que son activistas y justamente se han trasladado a puestos superiores, han sido líderes en ciertas áreas y qué bueno, ¿no? Pero ¿cuántos son? Son contados, ¿no? Y aquí es mostrarles también a los demás sordos que quizá como ellos, también ellos pueden, ¿no? O sea, no solamente los que ya están posicionados lo lograron porque tenían contactos, no, sino porque fortalecieron sus habilidades, porque su familia los apoyó, porque hubo un impulso, una motivación y que todos pueden. Obviamente, cada quien va a tener una habilidad totalmente diferente y van a enriquecer esa habilidad en el área que ellos quieren, ¿no? Si te gustan las matemáticas, si te gusta ser historiador, si te gusta la psicología, si te gusta el área médica, claro que lo pueden enriquecer. Sin embargo, la sociedad misma ha fomentado más esta parte asistencial, ¿no? De cuidemos a las personas con discapacidad, casi son intocables, ¿no? Así de, no dejes que se muevan, no, no van a saber qué hacer, ¿no? No es así. Nosotros estamos limitando no solo la familia, sino está hablando como en sistemas. El sistema familiar se limita al sordo, el sistema laboral también está limitando al sordo, pues entonces el sordo, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, al contrario, tenemos que quitar esos paradigmas, esos juicios, esos prejuicios sobre las discapacidades en general y empezar a crear áreas o espacios para que se fortalezcan, ¿no? Inclusive en esta parte de los intérpretes, pues afortunadamente ya se ha fortalecido los puentes de comunicación, ya hay intérpretes en más espacios, como en este espacio con nosotros, pero todavía queda una larga brecha que romper, ¿no? ¿Para qué? Para que la comunicación siga existiendo entre ambos mundos, los oyentes y los sordos, hablando justamente de la discapacidad auditiva. Rubén, ¿algo más que quieras complementar? Sí, yo creo que que todo va resumido en cada diapositiva que vamos viendo, una alimenta a la otra y así consecutivamente, ¿no? Sí, y Y creo que sí es nos muy... quedamos cortos, ¿no? Porque hicimos resumen de cada uno, entonces, Sí, ojalá que tengamos otros espacios. Me gustaría que le pasaran a la siguiente. Estos son nuestros contactos. Yo soy Anel Hernández, ese es mi correo, psicologiaenlsm@gmail.com. yo soy Rubén Fernández, psicoterapeuta Rubén Fernández, y ese es mi teléfono y también mi mail. Y las conclusiones, ¿no? ¿Quieres tú empezar, Nel? Sí. Algo que me gustaría compartir es la salud mental es para todos. Entonces, con esta premisa, niños, adultos, viejitos, bueno, tercera edad, familia, tiene que acudir en algún momento a psicoterapia, apoyarse, inclusive eso les va a ayudar bastante a crear mejores vínculos, a fortalecer su comunicación, a resolver situaciones personales y enriquecer sus sistemas, ¿no? Su área laboral, incluso con otras relaciones, que sería la parte de la amistad,
pueden fortalecer muchas áreas. Nosotros no solamente dicen por ahí, ahora sí que el paradigma, los psicólogos son para los locos, no es así. O sea, nosotros al contrario fortalecemos las habilidades que tiene cada una de las personas. Y nosotros estamos aperturados a trabajar con personas con discapacidad auditiva, fortalecer sus sistemas familiares justamente y la parte individual también. Yo trabajo mucho la terapia familiar. En el caso de Rubén, ya ahorita les va a comentar. Conclusiones un poco más generales es no solamente aparte de la salud mental, sino también aprender a reconocer qué conlleva una discapacidad en cuestión médica y cómo podemos normalizar cada vez más la lengua de señas dentro de todos los contextos. Rubén. Sí. Y también toda esta exposición es como si hubiéramos dado un mapeo, ¿no? Y no quiere decir que a lo mejor y si yo cuento con un apego, no sé, inseguro, ahí me voy a quedar. Realmente es solamente el podernos vernos desde ahí y a lo mejor, como lo dice Anel, poder tener la apertura también de a lo mejor ir a una consulta, también para también nosotros decir, híjole, porque yo no soy empático, ¿no? Porque se vale, o sea, se vale a lo mejor decir, yo levanto la mano y realmente no soy empático, porque a lo mejor me pasa algo aquí y entonces se resuelve eso y a veces no es la discapacidad los que nos hace sentirnos así, ¿no? Es realmente la discapacidad lo que muy de adentro de nosotros no hemos podido también mover. Entonces, esta parte de la empatía, esta parte del apego, realmente es algo que no, no se tiene así un día y después ya no, sino se va fortaleciendo y se va también teniendo una mejor realidad también de la situación. Entonces, lo que hicimos ver como en el aspecto tanto psicológico, tanto social, tanto también dinámico, y por eso también tiene la premisa de decir el dinamismo también tal cual de la familia, porque es un constante movimiento. Y también que también todo lo que hacemos en esta parte del duelo, todos tenemos un duelo, todos no tenemos el mismo cuerpo, todos tenemos, conforme el tiempo, realmente vamos perdiendo algunas cualidades o no unas cualidades. Y esto es para que nosotros también veamos la discapacidad como sí un duelo que todo lo tenemos, sí una a lo mejor disminución de una capacidad, pero tenemos más capacidad. A veces cuando nosotros nos enfrentamos a una circunstancia no tenemos la capacidad a lo mejor porque no tenemos las herramientas tal cual, pero tenemos capacidad para otras cosas. Porque a veces cuando hablamos de discapacidad nos hacemos a un lado diciendo, híjole, vendrán de Marte, de Júpiter, de donde sea otros mundos, y realmente no, somos tan iguales realmente que nos hace falta ver a lo mejor eso, ¿no? Y a veces la discapacidad a nosotros nos acompleja un poquito más al revés de lo que puede tener a lo mejor un sordo, ¿no? Y viceversa. A lo mejor un sordo puede aceptar también su sordera, tal cual, pero su familia a lo mejor no. Entonces, es muy importante también mencionar que la familia tiene mucho empuje también en este aspecto del sordo y que también el sordo tenga mucho empuje en este aspecto de la familia. Si gustas ya quitar las diapositivas y además quisiera complementar en esta situación de la discapacidad. Agradezco a todos los papás y mamás que tienen hijos, ya sea con o sin discapacidad. Agradezco también a los hijos que tienen papás con discapacidad, ¿no? Que al final también crean y fortalecen una dinámica nueva familiar totalmente y están reconociendo que sí se puede crear dinámicas familiares sanas teniendo algún familiar con discapacidad. Y esto también es válido que se lleve a cabo con acompañamiento psicoterapéutico también. Y alabo a las familias que han fortalecido a hijos e hijas o que tienen sus papás con discapacidad. Entonces, ¿por qué? Porque han creado una homeostasis, un equilibrio y su resiliencia ha demandado que su familia sea fortalecido, ¿no? Entonces, eso es muy agradable ver y poder reconocer a todos estos grupos de familias que sin acompañarse, sin acompañamiento puede existir una homeostasis, un equilibrio familiar. Ya por nuestra parte, pues sería todo. Y ahora sí que si alguien tiene preguntas, estoy revisando
los mensajes. Bueno, aquí nos están colocando en el de Comunidad Estanquillo. Un gran trabajo, felicidades. Excelente la información. No sé si lo vas a leer tú, Miriam, o lo puedo leer yo. Léelo si quieres, Anel. Es que Sofi tiene ahí problemas técnicos, pero ahorita se termina de conectar. Si nos haces el favor de leerlo, lo agradeceríamos mucho. Bueno. Gracias. Dicen, saludos, un gran tema. Excelente la información porque nos sensibiliza para entender lo que está sucediendo y nos motiva a prepararnos. Gracias. La falta de audición implica una dimensión distinta a la mirada que determina inevitablemente la modalidad de vínculo. Interesante tema. Saludos. Muchas gracias a todos los que nos están observando, colegas, compañeros. Créanme que este tema no se acaba aquí. O sea, al final tenemos que seguir trabajando la discapacidad auditiva y verla desde diferentes miradas, desde la mirada sistémica, verlo también desde la parte educativa, la parte política, la parte gubernamental, las asociaciones civiles. O sea, hay mucho que podamos rescatar de la discapacidad auditiva y otros temas, ¿no? Ahora sí que igual Miriam, Centeo, que han trabajado en diferentes áreas, podrían ver cómo se vincula al final la sordera con todo, porque al final es un día a día del sordo, es una normalidad, ¿no? No hay una discapacidad real. Efectivamente, y de hecho antes de poder hacer el intercambio a CENTE, porque así como vieron que nos estamos intercambiando, bueno, lo ideal es que el intérprete también por salud mental, física y otras conllevantes, tenemos que hacer un relevo de cada 20 minutos. Entonces, nada más como para agregar a todo, yo creo que ahorita ya Sofi nos dirá más, pero súper bien la plática, yo creo que sí faltan más espacios, más lugares, aquí a nombre, ahorita ya Sofi les dirá, pero Inclusión Creativa pues les abre también las puertas el día que quieran platicarnos, compartirnos, bienvenidos. Hay que recordar que la discapacidad por sí sola o como un concepto empírico no existe, lo reconoce incluso la OMS, y hay algunas modificaciones que poco a poco lo van haciendo o lo van compartiendo, que es esta deficiencia o esta característica particular de la persona, más las barreras de la sociedad. Si la sociedad no contara, o sea, si la sociedad misma no tuviera barreras, la discapacidad no existiría. Si todos supiéramos lengua de señas, el sordo no tendría la barrera de la comunicación. Si los espacios a lo mejor dan accesibilidad a sus videos que están en el tercer piso, a través de un video que ponen en el primero porque no pueden poner un elevador, ya no tendría discapacidad motriz porque no puede subir, sino ya tiene acceso, ¿no? Entonces son este tipo de cosas. Entonces, a mí este concepto en particular me fascina porque reconoce a la persona como persona y entonces envuelve la discapacidad en el concepto de las barreras que creamos como sociedad. Y eso es fundamental porque la sociedad al final del día, por ser una sociedad un poco empática o muy poco empática, podría decirse, es la que provoca la discapacidad, no tanto el individuo. Y con lo que nos compartieron, creo que es lo que, pues a grandes rasgos, lo que tratan de decir, ¿no? Que el individuo es un individuo como cualquier otro individuo, ¿no? Con sus características particulares. Muy bien, te doy la voz, ¿y cuánto Sofi? tiempo nos tardamos en crear esa definición, no? O sea, sí, no, añísimos. Pero ya, se logró. Entonces, y no nada ahora más eso, que en México está costando un poquito de trabajo todavía adentrarle esta definición, porque todavía tenemos conceptos bien arraigados que cuestan trabajo y que dicen, no, aquí ya estamos hablando de inclusión, sí, inclusión, pero adentro estamos hablando de integración, porque de todas maneras adentro sigue segregando, ¿no? En grupos pequeños. Entonces, ya en otros países como España ya están hablando de convivencia. Esperemos que México pues ya no tarde tanto, pero ahí vamos. Muchísimas gracias. Luego relevo a Centeo. Perfecto, ya pues aquí estoy. Disculpen, estas cuestiones técnicas siempre suceden en esta era de la distancia. Y pues bueno, pues muchísimas gracias Rubén, Anel, por compartirnos toda esta información. Es fundamental pensar justamente en las personas como individuos, la construcción que se tiene que hacer de cada uno en situación o en temas de discapacidad es sumamente importante. En general, todos tenemos que estarnos construyendo día a día y si todos estos sistemas, la familia,
los amigos, tienen todo este soporte, toda esta red que además pues lo hemos visto en esta situación que ya pues va casi terminando o empezando, no lo sabemos, toda esta cuestión de la pandemia nos ha dejado todo este aprendizaje, ¿no? Todas estas redes que hay que ir construyendo, esta individualidad que tenemos que ir retomando y también haciendo notar que es algo también muy importante para nosotros, para Inclusión Creativa, para Comunidad Estanquillo, hacer visible todas estas situaciones, todos estos temas que son importantes en cuanto a la formación de individuos autónomos, independientes, la salud mental, finalmente, de cualquier persona, es importante, y esta construcción que tenemos que ir haciendo de la mano de psicólogos, de personal y profesional muy calificado como ustedes lo son, es importante, y que toda esta información llegue a quien la necesita, a quien sepa de alguien que necesita este acompañamiento, es sumamente importante. Por eso estos espacios pues son para ustedes, para todas las comunidades, la comunidad sorda, la comunidad ciega, etcétera, ¿no? Todo el mundo debería justamente de formarse en estos temas, o por lo menos conocer, independientemente del ámbito en el que estemos, ¿no? Que va muy ligado a esta dinámica o a esta transformación social que necesitamos, sobre todo aquí en México, ¿no? Como lo decía ahorita Miriam, pues para ir avanzando, ir creando nuevas condiciones para todos los que estamos aquí. Y pues bueno, muchas gracias por leer los comentarios. Aquí en Zoom, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que se haya quedado por ahí. Por ahí dicen ninguna, gracias, todo muy claro. No sé si alguien más. Vamos a dar un segundito a ver si alguien se anima. Sí, pregunten. Si aprovechenlos ahorita que están aquí y que no nos pueden decir que no. Exacto. Además ya están muy relajados, muy tranquilos. Sí, se Ya me hizo se muy nos amena pasó. la plática, la conferencia, sin embargo, el tiempo se me fue así, como agua. Sí, es que siempre se va. Y al inicio siempre nos da pánico a todos. Ya después ya todo va fluyendo, ¿no? Pero sí, además el tiempo se pasa rapidísimo. Bueno, creo que todo quedó muy, muy claro. Rubén, Anel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Los esperamos por aquí en otra ocasión para que nos sigan compartiendo estos temas tan interesantes y que todos necesitamos conocer. Les agradecemos a Inclusión Creativa, a Centeotos Mendoza, nuestra intérprete, a Miriam Cuellar, directora de Inclusión Creativa, al Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a nuestro director general, el licenciado Enoc de Santiago Buché, para la realización de estas actividades. Nos vemos el siguiente domingo último del mes para conocer algún otro tema. No olviden también que los lunes, algunos lunes tenemos también entrevistas con personas con discapacidad, asociaciones, profesionales de la salud que trabajan temas sobre discapacidad también, para que sigamos creando comunidades. También les recuerdo que estos videos quedan en YouTube, en el canal de Comunidad Estanquillo, por si les quedó alguna duda, por si los quieren volver a ver, por si quieren contactar a Rubén o a Nel, también van a estar por ahí disponibles sus datos de contacto para que puedan dirigirse con ellos directamente. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una muy linda tarde y pues nos estamos viendo en nuestra siguiente charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Ahí yo despidiéndome enseñas. Bye. Nos vemos.